seguramente una de las noticias del año, que es que la ex primera dama Fabiola Yáñez denunció a quien fuera el presidente de la Nación, Alberto Fernández, por violencia de género, por golpes físicos y por maltrato psicológico, además de hostigamiento actual. Contanos qué te pasa cuando escuchas esto, contanos qué pensás. Hay repercusiones de todo el arco político. Me llamó la atención este tuit, este posteo de ex, en realidad, de Juliana Di Tulio, la senadora Di Tulio, que dice: dejen la hipocresía. ¿A ustedes les importa 3 almendritas si Alberto Fernández es un golpeador o no? A mí sí, y mucho. Los y las que caranchean tienen un único interés, que es peronista. Si fuese de otro espacio político, dormirían como bebés. Después aclara: le creo a ella, punto. Ah, claro. Claro. O sea, en todo el texto dice: son una manga de hipócritas que están persiguiendo un peronista, pero después se limpia diciendo: le creo a ella, punto. Bien. Pero claro. ella, digamos, cuando denunciaron al Perovich, ¿se preocupó rápidamente? Cuando Yo no la vi muy preocupada. Cuando denunciaron a Espinosa, ¿se pronunció rápidamente? No. Porque la verdad son un montón. No es que es peronista, es al revés. ¿No te preocupa que cada vez que hay una situación de estas características esté involucrado un peronista? ¿No te llama la atención? Yo entiendo el punto que haces, ni siquiera lo politizaría. Me parece que acá hay que condenar y punto. Que peronista. Vamos, loco, estuvieron 20 años en el poder. No podemos ver una persecución política en esto que pasa, ¿no? ¿Qué les pasó? Es ridículo. Están todos tronados. ¿Qué les pasó? Tanto esto no poder, es un carpetazo. tanto poder. Me parece que esto hay que decirlo. No es una operación, no es un carpetazo. Acá hay una mujer, madre del hijo del expresidente, que decide denunciarlo después de que el juez Ercolini la llamó y le dijo: nos encontramos con esto en el celular de María Cantero, la secretaria histórica del expresidente, que, dicho sea de paso, además de currar con los seguros, ella y su marido, y hacerse multimegamillonarios en una alianza estratégica / asociación ilícita con el expresidente de la Nación, además de eso, le importó un pito que a la primera dama la estuvieran fajando. Exactamente. Le importó un pito. Nada, Esta es la verdad. Nada. Fueron cómplices en el silencio. Sí, bueno, me voy a calmar porque esto me exaspera. Sí, menos mal. Si vos no te calmás, yo no me calmo y esto termina mal. Terminamos los dos presos por la barbaridad que somos capaces de decir. Vamos a terminar presos nosotros, todo esto es libre. Exactamente. No sería la primera vez. Bueno, vamos a hablar un poco del expediente judicial. Acá está la denuncia que tramita en el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 11. Veremos si después cambiará de fuero esta denuncia, pero bueno, está acá el testimonio de Fabiola en la audiencia que tuvo con Ercolini, y queremos charlar de todo esto con Hernán Capielo, que es periodista, experto en cuestiones políticas y judiciales, y además un seguidor de esta causa y de la causa madre, que es la de los seguros. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Buenas tardes. Gracias por llamar. Buenas tardes. Bueno, lo primero que quieras decir sobre esta idea que nos impacta, que es la de tener un expresidente denunciado por violencia de género ejercida en el detentar el poder, en el lapso en el que detentó el poder, ¿no? Sí, y la sorpresa que esto se conoce como una derivación de un caso de corrupción, o sea, lo peor de lo peor. O sea, una causa de corrupción y montada sobre la corrupción una causa de violencia de género. Y que además la otra novedad me parece es que afortunadamente puede ser investigada. Sí. Era una sensación muy frustrante el hecho de saber que había existido ahí una situación y que la causa iba a quedar en el archivo. Ahora me parece que se abre de todos modos un espacio donde va a ser muy difícil reconstruir pruebas, donde ha pasado tiempo, y digo, me parece que va a ser más complicado. Va a haber que juntar testimonios, va a haber que obviamente hacer peritajes, de peritaje físico ya a esta altura que no, pero están los audios y están las imágenes de todos modos. Claro. Así que me parece que ahí va a empezar a transitar el expediente, además de con el propio testimonio de la víctima. Sí, a mí del testimonio de la víctima, lo que más me impacta, además de esta descripción de terrorismo psicológico que hace, es que relata que el hostigamiento, entiendo que por la vía remota, por la vía digital, porque ella está en España, es hasta el día de hoy. Es decir, mirá
el sentimiento, la sensación de impunidad que maneja esta gente, que después de haber hecho lo que presuntamente hizo, la siguió hostigando, amenazando hasta el día de hoy, ¿no? Diario, dice, ¿no? Diario. Dice diario. Por eso el juez dispone el cese de cualquier tipo, dice, de hostigamiento analógico o digital, directo o indirecto. Con lo cual está admitiendo, por lo menos, que eso está siendo parte de lo que está denunciando, siendo parte de lo que está denunciando la víctima. Ahí hay otro asunto ahora que tiene que ver con lo que vos decías, cómo sigue el proceso. Sí. El juez delegó la causa del fiscal federal. Que es Rívolo. Es decir, de ahora en más la causa la tiene Rívolo. ¿Por qué la delegó el fiscal? Porque el Ministerio Público Fiscal tiene 2 departamentos especializados, uno en víctimas y otro la UFEM, que es la Unidad Fiscal de Violencia contra las Mujeres, ¿sí? Que es la fiscal La Boceta la que está a cargo de esta unidad fiscal. Entonces, el sentido de derivar la causa ahí tiene que ver con que intervengan estas dependencias especializadas del Ministerio Público. No nos olvidemos que la Fiscalía nos representa a nosotros, a las víctimas y a la sociedad. Sí. Y el otro punto que tiene que definirse es si la causa va a quedar en la Justicia Federal de Comodoro Pi o si, por una cuestión de competencia territorial, como esto ocurrió, suponemos, en la Quinta de Olivos, si no debería ir a la Justicia de San Isidro. Y el otro debate es si es a la Justicia Ordinaria, es decir, delitos comunes, o a la Justicia Federal. ¿Cuál es la diferencia? Sí, los delitos federales son por la persona o por las cosas. Sí. Acá las personas son funcionarios federales. Sí. Pero el hecho que se denuncia no es en tanto su función de funcionario, sino que es en tanto una persona común, ¿no? Digamos, sí, la lógica jurídica dice que esto tendría que pasar al fuero ordinario y tramitar en San Isidro. Pero esto es Comodoro Pi, Justicia Federal, claro, y puede haber una interpretación más amplia, laxa, a lo mejor, y diferente. Hoy la causa está en Comodoro Pi, delegada en la Fiscalía, y el fiscal va a tomar una decisión con respecto a si se la queda la causa o la manda a San Isidro, luego de volver a escuchar a la víctima. Así que estamos en ese punto, digamos. Sí. Y la otra cuestión tiene que ver con las medidas que se dispusieron, que es impedir el acercamiento de más allá de 500 metros del expresidente, prohibirle la salida del país, intimarlo a que cese en su hostigamiento analógico, digital, directo o indirecto, y cambiar la custodia. Bueno, ella hace especial hincapié en eso, en que su custodia es personal de confianza de su agresor. Por eso el juez le mandó un oficio al Ministerio de Seguridad para que le cambie la custodia. Es decir, que tienen que viajar otros policías federales afectados a la unidad custodia presidencial, porque es la familia del presidente, para relevar a los que están actualmente custodiando a Fabiola. Bueno, todo esto es una decisión que se tomó después de la audiencia de hoy al mediodía, que duró cerca de 1 hora, ocurrió a las 12 y pico, y trascendió recién a la tarde, cuando ya las medidas de restricción se habían empezado a efectivizar, ¿no? ¿Sabes que recién nos preguntábamos con Horacio? Estas son las típicas cosas que son muy difíciles de probar, pero también al mismo tiempo muy difíciles de ocultar. Nos llama la atención que más allá de haber habido, bueno, Horacio hacía una suerte de lista de maltratos públicos del expresidente Fernández, maltratos varios, mujeres y hombres, pero más allá de eso, no sé si había un run o mejor dicho, te lo reformulo, ¿cómo nadie supo? ¿Cómo nadie vio? El nivel de complicidades o el nivel de silencio, de pacto de silencio que ha habido acá, ¿cómo puede ser que esta señora María Cantero haya recibido fotos de la primera dama desfigurada y haya sido como quien dice llueve en Dinamarca? O sea, te estoy pidiendo más una valoración personal y humana que un dato periodístico, pero no me entra en la cabeza que esto no haya estallado antes. En el caso de las personas que tenían acceso a la prueba, no nos olvidemos que están siendo investigadas como cómplices de un delito con Alberto Fernández. Claro. Entonces, ¿por qué iban a denunciarlos si estaban beneficiando? Eran cómplices en todo, hasta en esto. Claro. Y eran amigos de él y no de ella. Claro. Sí, me haría esa pregunta, y estoy de acuerdo con vos en la reflexión, con el mundo de la política, ¿no? Eso. Digo,
porque Alberto Fernández tiene un largo recorrido en el mundo de la política y estas situaciones no son situaciones que surgen de un día para el otro, digo. Y eso es lo que sí más me sorprende, que no hubiera habido, si esto efectivamente fue así, una reacción anterior, ¿no? Antes, en el inicio de la charla, nos decías, bueno, ahora hay que reconstruir, ahora hay que valorar la prueba, ahora hay que ver el devenir del expediente. ¿Crees que esto va a llegar a buen puerto, en el sentido de que, en el caso de que las cosas sean como todo indica que son, habrá una condena para el expresidente Fernández? Sí, por lo menos creo que sí, que va a haber una investigación y que va a haber un avance claro en la investigación, ¿sí? Después vamos a ver cómo termina, pero sí, yo creo que puede avanzar la causa, sobre todo porque también está esta evidencia digital, digamos, que me parece que puede llegar a ser muy importante, acompañada del relato de la víctima. No te olvides que en estos casos el relato de la víctima tiene un peso... Es prueba, tiene un peso probatorio muy potente, sí, claro. Está la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia, que también es un organismo que intervino en este caso. En su momento también se le dio intervención, es un organismo especializado, y desde ahí tienen una mirada sobre estos asuntos en el que el peso del relato de la víctima es muy, muy fuerte. Bien, bueno, ojalá haya justicia para estos hechos, porque bueno, eso por supuesto que no te repara, pero en algún punto es lo único que nos queda esperar. Hernán, una consulta. El expresidente tiene la causa de la Cena de Olivos, que tiene una especie de acuerdo, pero hasta donde tengo entendido no la tiene completamente cerrada. ¿Esta situación legal le puede complicar ese frente también? No, yo creería que no, digamos. No, ahí lo que está pendiente es una serie de resoluciones de los tribunales superiores, a ver si confirman o no la decisión de archivar el caso a partir de la reparación que hizo económica por haber cometido la violación de la ley, digamos, en cuanto a hacer la fiesta cuando estaba prohibido. Pero eso me parece que no hay ahí un impacto de una causa sobre la otra. Bien. Gracias, Hernán, por la charla. Un abrazo fuerte, chicos. Un abrazo. Era Hernán Capielo en el aire del Observador 107.9. Calabró 107.9. No te vayas.